¿Qué tal, alumnos de los grupos 501 y 502 turno vespertino en la materia de cálculo de nómina? Igualmente, en esta materia el objetivo de este video es confirmar lo que vimos en este primer tema, en esta primera semana, y también partimos de lo básico, la definición de nómina. Veíamos que etimológicamente la palabra nómina significa nombre, viene del latín y significa nombre. Entonces, de ahí vamos definiendo que la nómina es una lista de nombres. ¿De quiénes? De los trabajadores que forman parte de una empresa. Entonces va siendo un registro, pero no solamente de nombres, sino también se va a contener ahí cuánto ganan de acuerdo a cómo se contrataron esos trabajadores. Cuando la empresa los contrató, firmaron un contrato de trabajo en donde decía cuál es su monto mensual que iban a ganar. Entonces la nómina justo es una relación de nombres que incluye percepciones, que ahorita vamos a ver un poquito más, que también vimos qué son percepciones, deducciones y sueldo neto del trabajador. De manera general eso es una nómina, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver percepciones. ¿Cuáles son las percepciones? Es todo el ingreso que tenga el trabajador por motivo de su trabajo. Y no solamente está su sueldo, también hay algunas prestaciones. Hay prestaciones que son por ley y prestaciones que las empresas deciden darle al trabajador adicionales a la ley. ¿Como cuáles? Prestaciones que son de ley es, aparte del sueldo, el trabajador tiene derecho a que se le pague tiempo extra si por cuestiones extraordinarias tiene que quedarse a trabajar fuera de su horario normal. Ya también veremos cómo se calcula y cuáles son las regulaciones que tiene el tiempo extra. Tiene derecho por ley a ciertos días de aguinaldo, que también ya veremos cuántos son. Por ley tiene derecho a una prima vacacional cuando se va de vacaciones. Tiene derecho por ley a una prima vacacional. Y todas esas son percepciones, es decir, son ingresos que el trabajador va teniendo con objeto de su relación laboral con la empresa. Hay algunas otras percepciones, las iremos viendo con más a detalle. Y por otro lado también hay deducciones. ¿Qué son las deducciones? Los descuentos que se le tienen que hacer a los ingresos de los trabajadores. ¿Como cuáles? El principal descuento que se le hace es un impuesto sobre la renta, y aquí vamos a ligarlo con la otra materia de impuestos, porque decíamos en impuestos que todos tenemos derecho, todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público a través del pago de impuestos. Si trabajamos en una empresa, va a haber un impuesto que grava ese ingreso, y ese impuesto se llama el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando nosotros trabajamos, nos van a pagar un sueldo, pero de ese sueldo, al ser un ingreso gravado, nos van a descontar un impuesto sobre la renta, y eso va a estar en las deducciones, ¿sí? Lo iremos viendo más adelante tanto en las dos materias, tanto en impuestos como aquí en nómina. Ahora bien, esas deducciones se le restan al ingreso y entonces se obtiene un sueldo neto. Entonces, de manera general en la nómina y en los recibos de nómina de todos los trabajadores viene una parte o una columna de percepciones o ingresos, menos deducciones, y nos da por diferencia un sueldo neto. Básicamente y de manera general así es como funciona una nómina. Ahora vamos a ver el marco legal, que también lo estuvimos viendo en este tema. Primero, igual que en impuestos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, nos establece el derecho que tenemos de obtener un buen trabajo, y en el trabajo deben de estarse registrando los sueldos y las deducciones. De ahí partimos. Y luego hay otra serie de leyes. La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, que establece los requisitos mínimos que debe contener una nómina, y entonces ahí ya entramos a detalle. ¿Qué debe de contener? El nombre del patrón, su número de registro patronal ante el IMSS, el nombre del trabajador, el CURP, el periodo de la constancia, los días laborados, la duración de la jornada de trabajo. Todos esos detalles deben de contenerse en una nómina. Entonces, por ley, la ley del Seguro Social establece estos requisitos. Tenemos otras leyes como el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal, decíamos en impuestos, si se acuerdan en el otro video, que es el que regula la relación entre los contribuyentes, quienes tienen que pagar impuestos, y la autoridad. En el caso de las nóminas, ¿qué es lo que pasa? La empresa que contrata a los empleados tiene la obligación de retener ese impuesto y pagárselo a Hacienda. Ahí entra el Código Fiscal, porque entonces el Código Fiscal tiene la facultad, o le da la facultad a la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria o SAT, de revisar a la empresa que esté haciendo las deducciones de impuestos sobre la renta correspondientes a los trabajadores y las esté enterando al SAT. Por eso entra el Código Fiscal ahí. Y por último, la ley que es más específica es la Ley Federal del Trabajo, que de aquí
en adelante en los ejercicios que hagamos y en los conceptos que veamos de percepciones y de deducciones, sobre todo percepciones, aquí va a entrar mucho la Ley Federal del Trabajo, porque ella nos va a decir cuántos días se le deben de pagar por aguinaldo o por su prima anual, cuántos días de prima vacacional, cómo se debe de calcular y pagar el tiempo extra. Todo eso viene en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, básicamente, también falta por ahí los temas de los tipos de nómina. Veíamos que hay 3 tipos de nómina dependiendo del periodo en el que se elabora. Hay una nómina semanal, cuando se les paga a los obreros empleados por semana, pues hay que hacer una nómina cada semana, o quincenalmente, que generalmente a los empleados de confianza se les paga de forma quincenal, o mensualmente. Y por las características y la información que maneja, también tenemos diferentes tipos de nómina. La nómina normal, que es una nómina que generalmente constantemente se está emitiendo, que es la nómina de los sueldos que se emite cada 15 días o cada mes, dependiendo de la empresa. Una nómina especial, que es cuando hay percepciones excepcionales, como es el aguinaldo, que es una vez al año, o cuando hay reparto de utilidades, que también es una vez al año si es que hubo utilidades en la empresa. Se emiten esas nóminas especiales, nada más se corren esa vez en el año y ya no se vuelven a generar. Nóminas confidenciales, cuando se tratan de puestos altos, de directivos, que no todos tienen acceso a esa información, entonces es una nómina especial confidencial, no es una regular. Y básicamente hasta ahí es donde vamos en este primer tema, conceptos básicos de lo que es una nómina. Ya iremos entrando con mayor detalle en cuál es el procedimiento de la nómina y cuáles son los distintos conceptos y cómo los vamos calculando. Ahí iremos haciendo algunos ejercicios incluso. Entonces ese era el objetivo de este video. Seguimos trabajando igual como en las 2 materias, semana por semana, tema por tema, y cualquier duda seguimos en comunicación.